Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos nombres que durante años fueron sinónimo de química en pantalla, pasión en las novelas y una admiración mutua que parecía inquebrantable. Pero ahora, se enfrentan por última vez, y no es en un set de grabación. El día del juicio se acerca, y esta vez, no hay guión, no hay director, solo la verdad y las consecuencias. Hace tan solo unos años, la complicidad entre Tuba y Engin era evidente para todos. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Kara para Aşk, sus nombres no dejaron de ser mencionados uno al lado del otro. Rumores de romance, miradas cómplices y gestos que encendían las redes sociales, todo parecía indicar que entre ellos existía algo más que una amistad profesional. Sin embargo, la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja. Yo confié en él como en nadie más en esta industria, declaró Tuba en una reciente entrevista previa al juicio. Pero cuando la confianza se rompe, no hay vuelta atrás. Estas palabras resonaron fuertemente entre sus seguidoras, quienes no podían creer que una relación tan admirada terminara de forma tan amarga. La disputa legal comenzó hace casi un año, cuando Tuba acusó a Engin de haber incumplido acuerdos confidenciales relacionados con un proyecto conjunto que nunca vio la luz. Según fuentes cercanas a la actriz, Engin habría compartido detalles del guión con terceros, lo cual provocó la cancelación inmediata del proyecto. Ese guión era mi sueño, dijo Tuba. Y él lo destruyó sin pensarlo dos veces. Por su parte, Engin niega rotundamente las acusaciones. Jamás traicionaría la confianza de Tuba. Ella sabe perfectamente que yo no fui, afirmó en una breve declaración a los medios, visiblemente afectado por la situación. Me duele que todo lo que vivimos termine en una sala de juicio. El ambiente está tenso, y las redes sociales han estallado con opiniones divididas. Mientras algunas fanáticas apoyan incondicionalmente a Tuba, otras defienden a Engin con la misma pasión. En Twitter, hashtags como #Justicia para Tuba y #Apoyamos a Engin han sido tendencia durante días, reflejando el impacto emocional que este enfrentamiento ha tenido en el público. Nunca imaginé que llegáramos a esto, confesó una amiga cercana de Tuba, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Ella está herida, pero decidida. No se trata solo del proyecto perdido, sino de una traición personal. El juicio, programado para llevarse a cabo en Estambul, promete ser uno de los más mediáticos en la historia reciente del entretenimiento turco. Los medios ya se han congregado en las afueras del tribunal, anticipando una avalancha de declaraciones, pruebas y, tal vez, secretos nunca antes revelados. Según fuentes jurídicas, el caso no solo gira en torno a la supuesta filtración del guión, sino también a un contrato de exclusividad que Engin habría firmado y luego ignorado para colaborar con una plataforma extranjera. Este movimiento habría dejado a Tuba sin respaldo para presentar el proyecto ante inversores clave. Los abogados de ambas partes están preparando sus argumentos con rigor. La defensa de Engin, por ejemplo, sostiene que el contrato no tenía validez legal plena, ya que no fue registrado ante los organismos pertinentes. En cambio, el equipo legal de Tuba argumenta que hay pruebas documentales, correos electrónicos y grabaciones de voz que demostrarían claramente la existencia de un compromiso formal. Más allá del marco legal, lo que más ha capturado la atención del público son los sentimientos entrecruzados que aún parecen persistir entre ambos. Durante una reciente audiencia preliminar, los reporteros captaron un breve cruce de miradas entre Tuba y Engin. Fue apenas unos segundos, pero suficientes para alimentar nuevas teorías sobre si queda algo más que resentimiento entre ellos. Es evidente que hay dolor, pero también un pasado muy fuerte, comentó una psicóloga especializada en dinámicas de parejas famosas. Estos casos no se limitan al conflicto legal, son también una puesta en escena emocional donde se mezclan la traición, el ego, el amor y la decepción. En redes sociales, el fenómeno no para. Los fans han empezado incluso a organizar campañas para que ambos actores puedan reunirse, no como pareja artística,
sino para resolver sus diferencias en privado, lejos del escrutinio mediático. Algunos incluso han revivido escenas icónicas de Cara para Ask, con mensajes superpuestos que dicen, ¿dónde quedó todo esto? Mientras tanto, otras celebridades han comenzado a tomar partido. Una conocida actriz, que trabajó con ambos, declaró en un programa nocturno, conozco a Tuba desde hace años y sé lo dedicada que es a sus proyectos. Si ella está luchando por esto, es porque realmente se siente traicionada. Pero también sé que Engin no es un hombre fácil de corromper. Hay algo más en esta historia. Esa declaración encendió aún más la especulación. ¿Existirá una tercera persona involucrada? ¿Alguien que se haya beneficiado al sabotear la colaboración entre Tuba y Engin? Algunos periodistas de espectáculos ya están investigando posibles nombres y hay rumores de un productor que podría haber actuado como intermediario con motivos ocultos. Mientras se revelan más detalles, los seguidores se mantienen en vilo. Cada día, nuevos mensajes, videos y entrevistas resurgen, manteniendo el caso en el centro de la atención. Las cuentas de fanáticos han multiplicado sus publicaciones, transformando este conflicto en una saga digital que va mucho más allá de los tribunales. Aunque el juicio aún no ha comenzado formalmente, el impacto ya se siente en la carrera de ambos artistas. Proyectos que estaban en negociación han sido puestos en pausa. Productores prefieren esperar a que todo se aclare antes de comprometerse con alguno de los involucrados. Esta incertidumbre podría costarles contratos millonarios, además de su reputación profesional. Pero, para muchos, lo más trágico no es la pérdida económica, sino la desaparición de una de las duplas más queridas de la televisión turca. Lo que tenían era magia pura, comenta un crítico de televisión. Y ahora, todo ese brillo se ha opacado por una batalla legal. Sin embargo, hay quienes no pierden la esperanza. Una cuenta de admiradores compartió recientemente una imagen de ambos durante el rodaje de su última escena juntos, acompañada del mensaje, a veces, incluso las heridas más profundas sanan con el tiempo. Quizás, un día, vuelvan a mirarse como antes. El juicio está a punto de comenzar. El telón se levanta una vez más, pero esta vez, el escenario es real, las emociones son auténticas y las consecuencias, definitivas. ¿Podrá la verdad reconstruir lo que una vez fue una relación dorada? ¿O será este el acto final en una historia que parecía destinada a durar para siempre? Faltan solo horas para que Tuba y Engin se enfrenten cara a cara, no como compañeros de reparto, sino como dos seres humanos cargando con el peso del pasado. El mundo los observa. Queridos seguidores, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios abajo. ¿De qué lado están ustedes? ¿Creen que Tuba tiene razón o piensan que Engin es inocente? Los leo en los comentarios.